Bienvenidos sean, apasionados del misterio y el suspenso. Un cordial saludo desde donde me estés acompañando. Es para mí un placer estar aquí y poder compartir historias. El día de hoy les hablaré sobre una leyenda muy conocida en Latinoamérica. La protagonista en esta historia es una mujer que anda vestida de blanco por las noches, buscando a sus hijos. Esta es la leyenda de La Llorona. Esta es una historia muy popular en México. Se dice que había una joven indígena muy hermosa que había llegado a la capital desde el campo. La intención de esta joven era poder estudiar y progresar, pero al no encontrar trabajo, empezó a trabajar en el servicio doméstico de una familia adinerada. Es allí donde ella se enamora del hijo mayor de la familia, dándose un romance entre ellos. Al cabo de un tiempo, ella quedó embarazada y en muy pocos años tuvieron 3 hijos. El padre de los niños poco a poco se iba alejando de ellos, hasta que un día finalmente los abandona para casarse con una mujer española de alta sociedad. La mujer estaba desconsolada y enfurecida, y en un arranque de locura llevó a sus hijos a un río cerca de su casa, y en venganza a su marido, uno a uno ella los iba ahogando. Cuando volvió en sí y al ver a los niños sin vida, empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor le embargaba, y en ese momento se suicidó aventándose al río. Al suicidarse, jamás pudo reencontrarse con ellos y su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo que aún después de tantos años sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos, y si no encuentra a los suyos, se lleva a otros niños. La leyenda dice que si entras a un río siendo un niño y escuchas a La Llorona, es porque ella ya te está acechando. La tumba de La Llorona se encuentra en un antiguo pueblo en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que La Llorona se aparecía, a tal grado de hacerse un exorcismo. Desde el año 1850 se escuchan sus lamentos aquí. El dueño de esta tierra, en 1963, mandó hacer un monumento con una cruz enorme arriba del Calvario, pero en una tempestad le cayó un trueno justamente a la cruz y la despedazó, lanzando piedras hasta largos metros de distancia. Desde hace años, en estos campos de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar las tierras, y cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800, en su recorrido de estos ranchos escuchaban quejidos y llantos de una mujer de blanco. La veían flotando con un velo muy delgado e iba sollozando el popular llanto: ¡ay, mis hijos! Aunque algunos aseguran que solo se llega a escuchar sus lamentos. Muchos de estos campesinos le contaban a sus familiares que le escuchaban, y muchos de ellos aparecían muertos o desaparecían, y así se creía que La Llorona se los había llevado. Y cerca de
de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos a los que los acosaba la Llorona. Ya cansado de esto, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica, pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas antes de proceder. Así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir, y durante la noche uno de ellos en su recorrido oyó los lamentos desesperados de una mujer, y al día siguiente dijo lo que pasa. Yo he escuchado gritos y no solo eso, vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta este punto, y señaló la tumba. Luego de esto mandaron al Vaticano y la iglesia ordenó que se construya una tumba. Y no solo eso, en ese lugar se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que una entidad estaba habitando en un lugar físico. Y así, amigos, termina la historia de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Muchas gracias por acompañarme. Y si gustas oír de casos reales, mitos y leyendas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que se te avise cuando suba video. Tengan ustedes dulces, dulces sueños. Un gran beso volador. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente historia. Bye, 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 bye.